Late el corazón del Amazonas, guardián de vida y verdad. Río a trato que susurra libertad en su caudal. Los nevados se despiertan, cordilleras al cantar, y en el eco de los Andes la montaña pide paz. Mujeres que siembran futuro, pueblos afro en dignidad, las culturas ancestrales con su canto nos guiarán. Desde México a Argentina, un mismo fuego nos da. Chile, Ecuador y Bolivia, Perú y Panamá, Costa Rica florece, Venezuela se hermanará. Colombia alza su nombre, del Atrato al Magdalena. Ya somos Recal, voz de la tierra, unidos en lucha, raíz que se aferra. Costa Rica sueña, Venezuela vuela, la Pachamama entera nos llama a cuidar. Somos Recal, fuerza que hermana, en cada semilla la vida se abraza. El jaguar vigila en silencio, la ballena canta en mar, el colibrí danza libre, la selva quiere respirar. Campesinos que defienden el agua y el maíz, nuestros pueblos se levantan, no nos vamos a rendir. Diversidad que florece, arco iris en la piel, todas las voces resuenan, nadie nos podrá vencer. La montaña y la sabana, el desierto y el café, América Latina entera se levanta con su fe. Somos Redcal, canto y camino, la tierra nos llama, no tiene destino. Desde el sur al norte, el Caribe al mar, la vida nos une, no la dejemos morir. Somos Redcal, memoria y raíz, en la defensa de todo lo que nos hace vivir. Buenas tardes y muchas gracias. Soy el doctor Pasquale Viola desde Italia y agradezco mucho la Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina y también a los coordinadores académicos por esta oportunidad. Mi ponencia o mi clase de hoy es sobre el constitucionalismo ambiental integral y el cambio climático antropogénico. Y voy a hablar de los aspectos dinámicos de los sistemas jurídicos frente a lo que nosotros podemos definir como arquetipos dogmáticos. Y voy a hacer una pequeña introducción sobre el concepto de antropoceno, para después hablar de constitucionalismo o de diferentes formas de constitucionalismo medioambiental y de constitucionalización del clima, y después para llegar a algunas conclusiones. Claramente lamento mucho que no estoy en vivo y pido disculpa por enviar esta grabación, pero espero que hay otras oportunidades para responder a las preguntas y también para interactuar con nosotros. Bueno, como introducción, cuando pensamos al derecho medioambiental,
el derecho medioambiental comparado, realmente no estamos pensando en un derecho positivista y formalista, como podría ser, por ejemplo, un enfoque práctico sobre las proceduras, sobre las cortes, los tribunales, sino estamos pensando en un enfoque diferente que tome en cuenta no solo lo que es derecho, lo que nosotros podemos buscar en el lugar, en el sitio donde hay el derecho. Sino también tenemos que tomar en cuenta otros conceptos, como el concepto de ambiente, el concepto de ecosistema, el concepto de ecología, después de derecho, derecho público y, para lo que se refiere a mi área de investigación, el derecho público comparado y el derecho constitucional comparado. En otras palabras, es casi imposible hacer comparación del derecho público o del derecho constitucional por lo que se refiere al medio ambiente y al cambio climático sin ir más allá del dato jurídico positivista. Y claramente una pregunta es cómo decir el primer paso que podemos hacer. No, si es posible la ecologización del derecho, y que es más o menos una pregunta, si es posible la ecologización de los sistemas jurídicos. Bueno, después probablemente vamos a intentar de proporcionar una respuesta a estas preguntas. Pero el punto es que tenemos que tomar en cuenta que nosotros estamos viviendo en una nueva época eh, geológica, también no aceptada por los geologistas, que es la época del Antropoceno, que es, ¿cómo decir? El Antropoceno es una corniz intelectual para entender los desafíos del derecho hoy en día. ¿Y qué es el Antropoceno? Que llega desde el griego antiguo, antro, que es humano, y cene, que es nuevo. Y es, en las palabras de Paul Crutzen y William Steffen, es un nuevo periodo en el que los seres humanos dominan la época geológica actuando como fuerzas impulsoras en la modificación del medio ambiente. El punto es que esta época está caracterizada por una cosa fundamental, que en esta época las personas están cambiando el curso de la naturaleza, el curso de la también la tierra y también sus sistemas, en términos de ecosistemas, en lugar de que las fuerzas de la naturaleza cambien a las personas. Ese es el punto fundamental del concepto de antropoceno como cornisa intelectual para entender las relaciones que hay entre el derecho y el medio ambiente o lo que se puede definir como los cambios a los sistemas, al sistema climático. Y hay también otro concepto que podría ser útil, que es como una subcategoría del antropoceno, que es el concepto de nomoceno. Nomoceno, que llega desde nomos, que simplemente podría ser definido como ley, y el nomoceno como subcategoría del antropoceno eh, hace que nosotros podemos pensar en las relaciones que hay entre el derecho y el medio ambiente, y también a los impactos de los cambios del derecho sobre el medio ambiente y a los impactos de los cambios en términos ecosistémicos, impactos sobre los sistemas jurídicos. Ese es el otro punto. Para entender algunos fenómenos, es muy importante también pensar en los conceptos de constitución y también de constitucionalismo. Porque, por ejemplo, hoy en día cada persona o estudiante de derecho realmente tiene una idea de constitución como ley fundamental, constitución como el texto básico de un sistema político y también de un sistema jurídico, pero tenemos que también tomar en cuenta que el significado del término constitución ha cambiado con el tiempo, porque ha pasado desde una simple implementación o conjunto de reglas en una norma jurídica promulgada por un poder constituyente, en las palabras, por ejemplo, de Sartori, y también es un texto que contiene opciones políticas fundamentales de una comunidad organizada
expresadas en un código escrito racional, metódico y sistemático que determinan los poderes estatales de manera orgánica y funcional. El punto es que los textos constitucionales reflejan tanto una reivindicación endógena como una tendencia global. Tanto hay una respuesta a las necesidades internas de un país, pero hoy en día, después de la globalización, nosotros seguimos viviendo en un contexto de globalización, también si hay, como decir, cambios, ¿no? Que van a atenuar los procesos globalizadores. Pero el punto es que no se puede pensar en un país y en un sistema constitucional único, singular, que no tiene ningún contacto con otros sistemas, que sean sistemas en la misma región a nivel internacional o sistemas que están lejos del país de referencia, ¿no? Y esta es la razón por la cual nosotros no podemos decir que solo hay tendencias endógenas, sino también exógenas, ¿no? Desde afuera que llegan en un sistema jurídico. Bueno, ¿y qué es el constitucionalismo? También lo que ha pasado para el término constitución, que es un término que ha cambiado de significado y en un momento histórico, como afirmó Sartori en un artículo de 1962, que hay algunos siglos en los que el término constitución se consideraba como un término vacío o como un término disponible, una palabra disponible para nuevos empleos. Y así, lo mismo pasó también con el constitucionalismo. Porque podemos pensar en el constitucionalismo como el llegado de la Revolución Francesa, de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, en la definición de las libertades y también de los derechos, de la separación de poderes, pero en las décadas también ha cambiado el significado de constitucionalismo hoy en día. Y, por ejemplo, si pensamos en las teorías de Loughlin, por ejemplo, el constitucionalismo se podría considerar como una teoría política que generalmente acompaña la técnica. Y claramente las experiencias constitucionales inspiraron formas de constitucionalismo que se podrían definir como autónomas o relacionadas con el contexto. Y aquí está la razón, ¿no? Del constitucionalismo in context, el constitucionalismo en un contexto específico. Y también podemos pensar a lo que han hecho los académicos al estudiar fenómenos eh, específicos, en contextos específicos, y ellos han al final añadido ulteriores especificaciones a la palabra constitucionalismo como fenómeno. Y tenemos, por ejemplo, el constitucionalismo autoritario, el constitucionalismo postautoritario, el constitucionalismo global. Y tenemos diferentes ideas, se podrían definir, no conceptos, sino ideas de constitucionalismo. Si vamos a analizar, nos referimos los contextos, ¿no? Concretos. Tenemos diferentes formas de constitucionalismo. Y por lo que se refiere a las cuestiones ecológicas, a las cuestiones medioambientales, a las cuestiones climáticas, podemos referirnos, por ejemplo, al Transformative Constitutionalism, al constitucionalismo transformador, en su primera aparición, se podría decir, del sur de África, con el juez Clery, que ha definido el Transformative Constitutionalism, el constitucionalismo transformador, como un proyecto a largo plazo de promulgación, interpretación y aplicación de la Constitución comprometido, no de forma aislada, por supuesto, sino en un contexto histórico de desarrollos políticos propicios a transformar las instituciones políticas y sociales y las relaciones de poder de un país dentro de una manera democrática, participativa e igualitaria. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos a añadir los conceptos medioambientales o nosotros lo podemos decir de manera diferente si intentamos una ecologización del constitucionalismo transformador? Bueno, vamos a ver después este punto. Siempre sobre el constitucionalismo transformador también hay tesis de otros académicos, en particular, por ejemplo, Albertin o Upendra Bakshi, que
subrayan que tal forma de constitucionalismo abre el debate sobre lo que se transforma y lo que se deja intacto dentro del contraste entre continuidad y cambio para definir las culturas dominantes, emergentes y residuales y abordar desigualdades múltiples y entrecruzadas. Y después vamos a ver otra forma de constitucionalismo, que es el constitucionalismo global, que es una forma de constitucionalismo que se refiere al campo del derecho internacional y a una gobernanza multinivel que exige coherencia sistémica debido al surgimiento de un estándar global y una gobernanza postnacional. Y estas normas globales comparten algunas características del constitucionalismo interno de manera rudimentaria, aunque son muy diferentes de las constituciones de los estados-nación, claramente. El punto del constitucionalismo global, punto crítico, es que hay incertidumbre, porque el constitucionalismo global no puede asumirse como una forma clásica de constitucionalización, básicamente porque es más una agenda académica y también política que identifica y defiende la aplicación de principios constitucionalistas. Y ahora vamos al nuevo constitucionalismo latinoamericano. Claramente, probablemente no soy una de las personas, ¿cómo decir?, que siente de manera autóctona lo que pasó con el nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Considerando también eh, vuestra cultura autóctona, maravillosa cultura autóctona. Pero desde un punto académico, técnico académico, es importante también referirnos para mi discurso también al nuevo constitucionalismo latinoamericano, por lo que se refiere a algunos elementos específicos. Porque, antes de todo, tenemos que tomar en cuenta que el neoconstitucionalismo no es el nuevo constitucionalismo latinoamericano, son dos cosas diferentes. Y el nuevo constitucionalismo latinoamericano es una forma peculiar de este fenómeno, lejos de un debate exclusivamente jurídico porque está basado predominantemente en reivindicaciones populares y movimientos sociales, así como en la participación popular en la fase constituyente, el interculturalismo, los nuevos sujetos, y eso es muy importante, ¿no? Para el derecho medioambiental, derechos emergentes también y la búsqueda de diferentes paradigmas económicos. ¿Qué pasa con el nuevo situacionismo latinoamericano? Hay un artículo del profesor Villavella Armengol que es muy interesante porque en 14 puntos subraya los elementos fundamentales del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Exactamente, por ejemplo, los preámbulos que tienen una raíz histórica con rasgos programáticos, o que hay partes específicas dedicadas al pacto constitucional, aspectos aspiracionales, así como disposiciones teleológicas y axiológicas también, o cláusulas de supremacía constitucional. La definición no convencional del modelo de Estado, que es otra cosa muy importante, o las características sociales del Estado, la plurinacionalidad e interculturalidad, la aplicación de derechos constitucionales por tribunales especializados también, o el reconocimiento realmente vanguardista de derechos constitucionales y nuevos sujetos jurídicos, deberes constitucionales basados en valores, básicamente, una fuerte aplicación de los derechos constitucionales, cooperación regional, el papel fundamental también del buen vivir, ¿no? En el Estado y en el dibujar el modelo de Estado, y la participación en los procedimientos de modificación. Y, por ejemplo, podemos pensar en el preámbulo de la Constitución de Ecuador, cuando se celebra la naturaleza, la Pachamama, o el artículo 71, que siguen siendo, especialmente para la perspectiva europea, conceptos muy avantgardistas, ¿no? Cuando el artículo 71 de la Constitución de Ecuador se habla de la naturaleza de la Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida y que tiene derecho a que se respete integralmente su existencia. Esta es muy avantgardista, ¿no? Desde la perspectiva europea. O podemos referirnos a la Ley de Derechos de la Madre Tierra boliviana número 71 del 2010, ¿no? Que de manera clara la presente ley tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra. Bueno, vamos a ver qué pasa si intentamos una ecologización de los fenómenos del constitucionalismo contemporáneo.
directamente del constitucionalismo transformador, del global constitutionalism, del constitucionalismo global, y también vamos a ver qué pasa con el enfoque ecológico en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Si intentamos, por ejemplo, la ecologización conceptual, averiguando claramente los datos y los hechos, del constitucionalismo transformador, podemos pensar que en él hay una idea de una comunidad integrada, integrada en el sentido ecológico, multicultural, solidaria, altamente igualitaria, gobernada a través de procesos democráticos y participativos tanto en el sistema político como en gran parte de lo que ahora llamamos la biosfera. Simplemente he añadido algunos de los elementos de ecologización, de ecologización a la definición proporcionada por el juez Clay, ¿no? Y puedo sugerir también uno de los libros de Melanie Marcotte, recién publicado por Brill en inglés, y que es Transformative Environmental Constitutionalism, que la traducción en español sería el constitucionalismo transformador medioambiental o el constitucionalismo ambiental transformador. Y según Marcot, eh, este fenómeno de constitucionalismo contemporáneo busca incorporar el ambientalismo y el constitucionalismo ambiental como una preocupación clave de un proyecto transformador basado en el ecocentrismo. Y en este sentido, el ecocentrismo puede ser perseguido por los abogados y aplicado por los tribunales para responder mejor a los desafíos y al contexto del antropoceno. ¿Y qué pasa con el constitucionalismo global y con la ecologización del constitucionalismo global? Bueno, el constitucionalismo global parece alimentar expectativas ambientales. No existe, pero ningún régimen jurídico ambiental internacional al que podemos referirnos como un orden constitucional, como el orden constitucional nacional. Y es también tenemos que tomar en cuenta en las palabras de Daniel Bodansky que el conjunto de principios del derecho ambiental internacional es débil y vago. Ese es el otro problema fundamental, porque siempre requiere la implementación nacional por los estados. Y otro problema es que debido a sus diferentes significados difícilmente ejerce una restricción real sobre los comportamientos de los estados y las instituciones internacionales. Y hoy en día podemos decir con lo que está pasando, por ejemplo, en Gaza, que el derecho internacional está sufriendo, ¿no? Está sufriendo, está en un periodo de crisis y nosotros tenemos que tomar en cuenta también otros puntos, que no es solo que el derecho internacional ha sido muy importante para definir lo que hoy en día nosotros consideramos el constitucionalismo. También porque, como ya he dicho, no podemos pensar en un país que vive aislado totalmente de los otros. Y la comunidad internacional y el régimen de derecho internacional es fundamental para la convivencia. Bueno, voy a volver a las cuestiones medioambientales y climáticas. Por lo que se refiere al medio ambiente, yo he sido uno de los miembros de un grupo internacional de investigación sobre el constitucionalismo medioambiental coordinado por Domenico Amirante de la Universidad de la Campania, y hemos trabajado sobre los textos constitucionales de todos los países de todos los países del mundo, y hemos analizado y también clasificado, después de analizar, clasificado eh, todas las partes de las constituciones que incluyen referencias específicas al medio ambiente o a las cuestiones medioambientales. Y una cosa antes de empezar, que en las constituciones no hay en ninguna constitución a nivel global una definición del término medio ambiente. No hay definición del término medio ambiente. Hay en la legislación, pero no en en las constituciones. ¿Qué hemos hecho? Hemos dividido los artículos constitucionales, disposiciones constitucionales, en diferentes categorías. Hemos clasificado
es una parte, las constituciones que no contienen ninguna referencia al cambio, al medio ambiente. Después, después hemos clasificado las disposiciones de acuerdo con algunos modelos o idealtipos de undirect enforcement, después de principios directivos de la política estatal, se podría decir así, directive principles, después en deberes, las constituciones que tienen un enfoque más sobre los deberes, por lo que se refiere al medio ambiente, y al final los derechos. Voy a enviar como material de esta clase también la reproducción gráfica de estos, la reproducción gráfica y la reproducción gráfica, así es más fácil también comprender el desarrollo de manera no solo sincrónica al mismo tiempo, sino también diacrónica en las décadas, ¿no? Y si vamos a ver la línea, la línea de las constituciones que no contienen ninguna definición de ambiente, ninguna referencia al medio ambiente, después del 1972, esta curva va disminuyendo hasta los 2000, que está casi al mínimo, ¿no? Casi a lo cero. ¿Y qué pasa con el Undirect Enforcement? El Undirect Enforcement hay constituciones que se suman a otras a empezar de los años 80 hasta el 1990, pero después el enfoque va a cambiar. Va a cambiar también. Lo mismo pasó con los principios de políticos, por lo que se refiere al medio ambiente, porque hay esta línea, esta línea incremental, creo que se dice en español, espero que está correcto, hasta el 1990 y después va a bajar, ¿no? En el número, en la cantidad, y lo mismo pasa también por los deberes. Pero, ¿qué pasa con los enfoques sobre los derechos? Que nosotros podemos asumir como la protección hecha por derechos como la más alta, ¿no? La que más garantiza una protección efectiva. Y hoy en día podemos decir que hay una línea en términos cuantitativos que llega a partir de los 80, que llega a la máxima expresión en términos cuantitativos y sigue constante hasta hoy. ¿Qué significa esto? Esto significa algunas cosas específicamente. Claramente, si se miran los gráficos, las representaciones gráficas, es más sencillo entender lo que estoy intentando de explicar sin proporcionar ahora mismo las representaciones, ¿no? Pero el punto es que hay algunas fechas que son fundamentales para entender lo que pasó con el derecho medioambiental comparado con un enfoque sobre el constitucionalismo, que después de los años 70 se empieza a comprender el papel y la importancia también de los conceptos ecológicos a nivel constitucional, después de dos eventos fundamentales. Primero fue la Conferencia de Estocolmo de 1972 y en el mismo año la publicación de The Limits to Growth por el MIT, que es los límites, el libro Los límites al desarrollo, ¿no? Que para la primera vez la ciencia, de manera científica, demostró que la resiliencia del planeta no es ilimitada, para la primera vez. Y después, en los años 80, dos cosas se pueden considerar como fuerzas impulsoras, ¿no? De este nuevo tren hacia los derechos. La primera fue el desastre de Chernobyl. El desastre de Chernobyl en la Unión Soviética en los años 80, al final de los años 80, y después también el colapso de la Unión Soviética con nuevos estados soberanos que van a definir nuevos esquemas constitucionales, nuevos ordenamientos constitucionales
Y considerando la experiencia práctica de lo que pasó después del desastre de Chernobyl, claramente en las constituciones empiezan a poner, por ejemplo, artículos que se refieren a las informaciones, al acceso a la información medioambiental, derecho al medio ambiente, deberes de los ciudadanos y también obligaciones positivas del Estado, por lo que se refiere al medio ambiente. Esas son cosas que hoy en día parecen normal, ¿no? De cada día, pero en los 80, al empezar de los años 90, eran, ¿cómo decir?, enfoques avantgardistas, ¿no? ¿Y qué pasa hoy en día? Hoy en día pasa que también hay necesidad de transformaciones constitucionales, em, porque tenemos que tomar en cuenta que hoy en día una cosa está cierta, que es la pérdida de la armonía del sistema Tierra, porque actualmente las palabras de Luis Coetzee, actualmente el ecosistema de la Tierra es errático, impredecible, inestable y opera en un estado no analógico o no analógico. ¿Y qué pasa ahora? Si voy a referirme al antropoceno como organización intelectual, ¿por qué es importante? Es importante porque ofrece un espacio intelectual para las crisis actuales derivadas de los cambios geológicos globales. El constitucionalismo es funcional, en las palabras de Coetzee, a esta nueva mentalidad, ofreciendo un terreno regulatorio adecuado para una forma familiar de pensar, diseñar y aplicar leyes que deben establecer y mantener el orden, proporcionar estabilidad social y política a largo plazo y también seguridad socioecológica y lograr la integración y unificación en lo que respecta a una entidad global que se basa en una ética específica del cuidado, incluido el consenso sobre cuestiones de interés público común que surgirán cada vez más como resultado de la crisis socioecológica global del antropoceno. ¿Qué pasa con las herramientas constitucionales? Hemos averiguado que hay básicamente obligaciones positivas del Estado, por lo que se refiere al medio ambiente. Hay también derechos y deberes individuales. En algunos casos, en las constituciones también derechos ambientales procesales y varias otras disposiciones ambientales que se pueden definir como definición medioambientales. Y por lo que refiere a estas herramientas constitucionales, la mayoría son ejecutables, ¿no? Y el derecho a un medio ambiente saludable se considera en su mayoría un derecho humano fundamental. Mientras que solo en pocos casos, junto con los derechos sociales, económicos y culturales, asume menos predominio que los derechos civiles y políticos. Y ese es un punto muy importante. Y en cambio, solo unos pocos textos constitucionales califican expresamente las disposiciones ambientales como inaplicables. Y una de las principales características de esta tendencia es que la constitucionalización del medio ambiente demuestra el camino ascendente del medio ambiente como valor humano. Y algunas de estas son las palabras de David Boyd, que ha sido o es, creo, Special Rapporteur de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, en su libro, un libro fundamental que es The Human Rights Revolution, que es un libro sobre The Right to a Healthy Environment. Y bueno, ¿qué está pasando con el constitucionalismo medioambiental hoy en día? Hoy en día podemos mirar un efecto principal, que es la actitud holística que impacta los sistemas jurídicos y también el campo del derecho constitucional y los enfoques comparativos también del derecho constitucional impactan en el sistema jurídico interno y también sobre la gobernanza. Y hay algunas tesis de este asunto por Jim May y Darin Dilly en algunos libros que ellos han publicado por Cambridge University Press. Y según May y Dilly, el derecho constitucional y el derecho constitucional comparado puede fomentar respuestas jurídicas que pueden ser estructurales y también sistémicas, pero al mismo tiempo individuales y incrementales también. Y
Otro elemento fundamental es que la constitucionalización del ambiente ayuda a enmarcar un esquema ejecutable que permite a los tribunales de tratar tales cuestiones y armonizar las interpretaciones jurídicas en el mismo sistema jurídico, claramente por lo que se refiere a la actividad de las cortes y de los tribunales. Eh, bueno, lo que podemos subrayar es que esos nuevos enfoques y esta nueva ola de ecologización del derecho, en particular del derecho constitucional, nos ofrece un replanteamiento crítico de los esquemas jurídicos anticuados en el marco de una crisis socioecológica global. Y si hablamos de crisis socioecológica global, nosotros tenemos que hablar también de las cuestiones climáticas, ¿no? De los problemas con el sistema climático, lo que está pasando hoy en día. Y hoy en día ya hay 15 constituciones que contienen referencias al clima y algunas constituciones, 6 constituciones, también se refieren al cambio climático específicamente. Y nosotros podemos pensar que en los años 80 solo había 40 constituciones hablando de medio ambiente, ¿eh? ¿Vale? Y hoy en día tenemos 156 constituciones que contienen referencias al medio ambiente, ¿no? Sobre 192 países, 193 países. Y bueno, 6 constituciones. Y entre esas 6 constituciones hay 2 constituciones que mencionan explícitamente dos que nosotros podemos definir como 2 principios de las medidas para hacer frente al cambio climático, que son la mitigación y la adaptación. Por ejemplo, la Constitución de Ecuador, en la sección 7, Biosfera, Ecología Urbana y Energías Alternativas, al artículo 414, ya menciona la mitigación. El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica. Tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación y protegerá a la población en riesgo. Es claramente esta una obligación positiva del Estado. Ya hemos visto que, por ejemplo, en la jurisprudencia en la Unión Europea, por ejemplo, en la Corte Europea de los Derechos Humanos, ya tenemos juzgados, ya tenemos sentencias que se basan sobre no solo en la falta de respeto para algunos derechos ya establecidos en la Convención Europea de los Derechos Humanos, sino también en cortes nacionales en Alemania, también en Francia, en el Consejo d'État y también en los Países Bajos, en Holanda, donde se reconoce una falta en la aplicación práctica de una obligación positiva del Estado. El punto es que los jueces, en estos casos, las cortes no han simplemente eh, definido una falta total de implementación, sino una no correcta implementación o no suficiente implementación frente también no solo como parámetro de constitucionalidad al texto constitucional, sino también a las obligaciones estatales que derivan directamente de los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París de 2015. Y eso es muy importante para comprender la importancia, la centralidad del concepto de obligación positiva del Estado por lo que se refiere al cambio climático. Y otro principio de la adaptación, como he dicho, hay otra constitución, que es la Constitución de la República Dominicana, en el título 9 de la ordenación del territorio y de la administración local, capítulo primero de la organización del territorio, en el artículo 194, Plan de Ordenamiento Territorial. La Constitución establece que es una prioridad del Estado la formulación y ejecución mediante ley de un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales de la nación de acuerdo con la necesidad de adaptación al cambio climático. Aquí la referencia al cambio climático, el concepto de adaptación, es básicamente clara. Una mención especial, yo creo que es la de necesitamos
la mención especial a la Constitución de Cuba de 2019, porque se han puesto las cuestiones climáticas en el capítulo de la Constitución, el segundo, sobre las relaciones internacionales. Ahora es interesante que la República de Cuba se empeña a promover la protección y conservación del medio ambiente y también hacer frente al cambio climático. em, Sobre la base del reconocimiento de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y también el establecimiento de un orden económico internacional justo y equitativo y la erradicación de los patrones irracionales de producción y consumo. El punto es que aquí hay, por ejemplo, en el nivel constitucional, la inclusión de uno de los principios básicos del derecho medioambiental internacional hoy en día y en particular de las conferencias de las partes, ¿no? De la COP, de la, de la United Nations Framework Convention on Climate Change, principio básico que es el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, ¿no? Y vamos ahora a las conclusiones. Bueno, a mí me gusta un enfoque crítico sobre las cosas. Y si alguien está esperando ahora mismo tesis que son tesis definitivas por mi parte, que van a ser válidas para todo el tiempo, en todo lugar, en todos los lugares, bueno, ¿cómo decir? No puedo proporcionar esta tipología de contenido, podemos decir así. Pero podemos eh, poner preguntas, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Por el pensamiento crítico. Vamos a poner algunas preguntas y a empezar a proporcionar una proto-respuesta. ¿Vale? Y la primera pregunta es, ¿la Constitución es importante? Me acuerdo eh, hace años, ¿no? Como joven investigador, de una pregunta por una profesora de Suiza que me preguntó diciendo, tenemos miles de leyes a nivel nacional sobre el medio ambiente. Tenemos miles, no miles, pero tenemos, creo, más que 500 acuerdos internacionales para proteger de una manera u otra el medio ambiente. Y la pregunta fue, ¿nosotros necesitamos una constitución para, para proteger el medio ambiente o para resolver los problemas actuales, ¿no? Los desafíos actuales puesto por la crisis socioecológica en curso? Y bueno, la respuesta fue claro que sí, porque nosotros tenemos que mirar a la Constitución no como simplemente la ley fundamental, simplemente, bueno, como la ley fundamental de un sistema jurídico nacional, sino también como el límite del sistema nacional que va a tocar el régimen internacional. Es como decir, es como una puerta, ¿no? Del sistema nacional hacia el régimen internacional. Así podemos ver la Constitución. Y si la Constitución tiene posibilidades de interrelación entre estos dos sistemas que son funcionales para una implementación correcta, bueno, no hay crisis nacional, no hay crisis del sistema constitucional y también hay una correcta implementación de las medidas internacionales o que nos llegan de este régimen internacional de derecho ambiental. Esa es la primera cosa. La segunda es que cambiar una palabra en una constitución te va a cambiar todo el sistema jurídico. Y especialmente por lo que se refiere a la actividad de los tribunales y de las cortes, ¿no? Y incluir la palabra medio ambiente en un contexto específico o la palabra clima en un contexto específico de la Constitución puede proporcionar y también fomentar enfoques que llegan a ser enfoques para una ecologización del sistema jurídico que sea verdadera, en términos también de aplicación. ¿Qué pasa con el régimen internacional de derecho medioambiental? Ya he dicho que para algunos, como Podansky, el régimen internacional es weak and vague, ¿no? Débil y vago, porque no hay una legisladura para promulgar leyes, no hay agencia administrativa para adoptar regulaciones. Hay demasiada burocratización de las instituciones internacionales.
falta de cumplimiento por parte del Estado porque hay soft laws en lugar de leyes vinculantes y prescriptivas. Los aspectos doctrinales suelen estar interconectados con la perspectiva de iure condendo, ¿no? Eh, pero hay un papel fundamental de la ciencia y también del régimen internacional para fomentar el impulso hacia políticas y legislaciones medioambientales y climáticas eficaces y también a nivel mundial. En otra palabra, voy a hacer una cita ahora a leer un paso, ¿no? de Bodansky, que dice que dice que este campo del derecho no busca encontrar el resultado óptimo, sino más bien el compromiso hábil que cierra la brecha entre posiciones y hace avanzar la pelota, aunque sea un poco. Eso es el papel fundamental y demasiado difícil del régimen internacional. ¿Qué pasa al constitucionalismo climático? Hoy en día es demasiado temprano para poder eh, llegar a conclusiones críticas sobre una hipótesis de fenómeno. Bueno, pero podemos pensar en algunas preguntas sobre qué tipología de disposiciones constitucionales eh, se pueden considerar más correctas para la implementación eficaz de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. O desde una perspectiva histórica, cómo surgió el interés constitucional para el clima. O las relaciones entre ciencia, política y también instancias globales o mundiales exógenas o características formales de la Constitución frente a la Constitución material y la implementación de medidas climáticas o la legislación básica de las fuentes jurídicas, si podemos hablar de constitucionalismo de valores sociales o no, cuál es el sistema político que es más rápido en la definición o en la implementación, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el control de constitucionalidad de la legislación por lo que se refiere a las cuestiones climáticas? Bueno, estos son todos asuntos que yo personalmente considero abiertos, que no se pueden considerar ya cerrados. Hay tesis, claramente, hay análisis, algunas son maravillosas, bueno, pero es demasiado temprano hoy en día para llegar a una conclusión definitiva sobre estos aspectos. Y bueno, em, como ya he dicho al final de esta clase, intentamos de proporcionar una respuesta a la pregunta inicial, ¿no? Que ¿es posible la ecologización de las constituciones a través de un enfoque integral? Bueno, aquí me gustaría escuchar vuestras posiciones y vamos a ver si esto es posible. Lo voy a preguntar al profesor Carvajal, pero aquí, como despedida, voy a leer algunos pasos de diferentes textos de Domenico Amirante, Edgar Morin, Philippe Descola, que nos ofrecen, yo creo, una posibilidad de entender de manera verdadera lo que significa la ecologización del derecho también en términos culturales. El hombre prometeico, derivado de la civilización occidental moderna, redescubre de manera concreta la totalidad de su experiencia en la que las dimensiones individual, social y biológico-natural se recomponen en la experiencia sensible del paradigma perdido. Así, la noción insular del hombre es abandonada a la luz de una nueva comprensión y toma de conciencia de la escasa difusión del paradigma occidental moderno en lo que respecta a las representaciones de la naturaleza, en el que lo humano y lo no humano son considerados elementos que se desarrollan en mundos incomunicables y según principios separados. Bueno, muchas gracias. Voy a enviar y a compartir con vosotros
las representaciones gráficas del constitucionalismo medioambiental y del análisis cuantitativo del constitucionalismo medioambiental y también una, una publicación donde están incluidas algunas hipótesis que yo ya he mencionado en esta clase. Y para cualquier cosa estoy totalmente a disposición de la red. Y muchísimas gracias a todos y todas. Hasta luego. Late el corazón del Amazonas, guardián de vida y verdad. Río a trato que susurra libertad en su caudal. Los nevados se despiertan, cordilleras al cantar, y en el eco de los Andes la montaña pide paz. Mujeres que siembran futuro, pueblos afro en dignidad, las culturas ancestrales con su canto nos guiarán. Desde México a Argentina, un mismo fuego nos da. Chile, Ecuador y Bolivia, Perú y Panamá, Costa Rica florece, Venezuela se hermanará. Colombia alza su nombre del Atrato al Magdalena. Ya somos Recal, voz de la tierra, unidos en lucha, raíz que se aferra. Costa Rica sueña, Venezuela vuela, la Pachamama entera nos llama a cuidar. Somos Recal, fuerza que hermana, en cada semilla la vida se abraza. El jaguar vigila en silencio, la ballena canta en mar, el colibrí danza libre, la selva quiere